Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Y luego vamos a la primera carta de Juan, el capítulo 5, versículos 16 y 17. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios allí: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Primera de Juan, capítulo 5, dice la palabra de Dios, versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Oremos, hermanos, y pedimos del Señor su bendición para cada una de nuestras vidas a través de la exposición de su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradezco la oportunidad que tú me regalas de poder estar en unión con mis hermanos a través de este medio, Señor, unidos a darte gloria, alabanza, exaltación, para presentar nuestras necesidades delante de ti, oh Dios, pero también para recibir el consejo y la instrucción de tu palabra, que es imprescindible para cada una de nuestras vidas. Dios, permite que podamos ahora aprender de tu palabra, profundizar en el conocimiento de ella. Espíritu Santo, guíanos y dirígenos como tú quieras en esta noche, en aquello que deseas que nosotros aprendamos o que profundicemos, Padre del cielo. Te suplico, Dios, glorifícate en nosotros. Tu palabra corra y sea glorificada por nuestro ser, y produzca fruto abundante de justicia en nosotros, Dios del cielo. En Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos amados, hemos estado meditando en el tema relacionado, el gran tema que nosotros tenemos es verdades que nos ayudan en la búsqueda de la liberación del pecado, y llegamos a un pasaje de la Biblia muy controversial y que, digamos, por ser mal comprendido por algunas personas, pues lamentablemente algunos han tropezado en ese versículo, en estos versículos, especialmente en Hebreos 10, 26 y 27, eh, interpretando equivocadamente el versículo. Usted sabe que también el enemigo es especialista en utilizar mal la escritura para traer confusión y para hacer tropezar a los hijos de Dios. Satanás es experto en tergiversar la escritura, y por esa razón nosotros debemos analizar la palabra de Dios y tener una eh, clara comprensión de lo que la palabra del Señor enseña realmente. Hemos tocado el aspecto de la apostasía y tocamos un punto muy importante con respecto a este tema de la apostasía. Es el hecho de si un cristiano verdadero, si un cristiano que ha conocido al Señor, una persona que ha tenido la experiencia de la salvación, podría apostatar. Ese es el primer punto que nosotros consideramos acerca de si podía apostatar.
una persona que ha tenido la experiencia de la salvación. Miramos acerca de lo que es en sí la apostasía, y es decíamos que era el rechazo voluntario, consciente de, de la salvación, el rechazo consciente de Jesucristo como Salvador y digamos, y de las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Nosotros estuvimos viendo domingo precisamente acerca de que la apostasía abarca dos aspectos. Voy a ver si de pronto puedo compartir pantalla y ustedes pueden ver el enunciado. No sé si ahí están viendo, mis hermanos. Eh, eh, sí, sí están mirando, sí están viendo. Sí, señor. Bien. Dice, apostatar significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él. Así que la apostasía personal es posible solo para los que primero han tenido la experiencia de la salvación. Algunas personas dicen que es imposible que alguien que ha sido salvo pueda caer en apostasía. Cuando nosotros miramos algunos versículos de la Escritura, como por ejemplo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, unos versículos tremendos que hay allí, en Hebreos 6, versículos 4 al 6, dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces mi pregunta es, si esta descripción, si estos tres elementos no hacen parte de lo que es una persona que ha experimentado la salvación o una persona salva, eh, entonces nosotros tenemos que decir, por supuesto, que esto que describe Hebreos 6, dice iluminados. Usted sabe que para poder conocer a Jesucristo, para poder ser salvo, primero hay que ser iluminado por Dios. El Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí si no le fuere revelado por mi Padre o si mi Padre no le trajere. Entonces, eso está claro que está hablando de una persona salva. Dice, iluminados, gustaron del don celestial, lo experimentaron, dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Puesto que eso describe, hermano, las características de una persona salva. Una persona que no es salva, por supuesto, no va a tener el Espíritu Santo, no va a experimentar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es solamente posesión de los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios pueden tener el Espíritu Santo. Entonces, dice el siguiente versículo, el 5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Eso quiere decir que la palabra de Dios a estas personas les agradaba en algún tiempo. Dice, y los poderes del siglo venidero. Seguramente eso se refiere a la manera como Dios los utilizaba a ellos, como experimentaron el poder de Dios en sus vidas. Dice el 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos son versículos tremendos de la palabra de Dios, hermano, en los que definitivamente nos muestra a nosotros que en realidad sí es posible, mis hermanos, una persona que haya experimentado la salvación pueda caer lamentablemente en apostasía.
Eso está ahí. Ahora, dijimos que la apostasía puede abarcar dos aspectos. Dijimos que uno tenía que ver con el aspecto teológico, o sea, es decir, el que tiene que ver con la doctrina. Algunas personas han apostatado con respecto a la doctrina. Eh, Personas que antes eh, conocían la sana doctrina y sin embargo se encuentran hoy en día en unas doctrinas completamente heréticas, eh, tergiversadas de la palabra de Dios, contrarias a lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, esa clase de apostasía es, tiene que ver con el rechazo de todas o de algunas de esas enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios que fueron expresadas por Cristo o por los apóstoles. Vimos, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, hablando precisamente de una de la, o sea, de la causa principal de la apostasía teológica. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, con lo que se escucha. Hay personas que, digamos, están como eh, reciclándolo todo. Y definitivamente, hermano, sabe que hay algunas enseñanzas que realmente no vale la pena gastarles tiempo a eso. Son enseñanzas profanas, son enseñanzas torcidas de la palabra de Dios completamente, que después de usted de pronto escucharlas, usted siente como una influencia extraña, como algo diferente, como algo que rechaza su espíritu. Y es precisamente eso, porque son algunas enseñanzas, doctrinas de demonios, como dice la palabra de Dios. En los versículos 3 y 4 de 2 Timoteo capítulo 4, dice allí la palabra de Dios. En el capítulo 4 también de 2 Timoteo, los versículos 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, que vendrán tiempos donde habrán personas que la sana doctrina no les va a satisfacer, sino que van a querer saber más y conocer más, indagar más, y van a caer lamentablemente, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice, y apartarán de la verdad el oído. Es decir, una persona que ha escuchado la verdad de Dios y se dedica a escuchar mentira y a prestarle atención a la mentira, pues es muy probable que termine apartando su oído de la verdad de Dios para escuchar a la mentira. Dice, y se volverán a las fábulas. Hay enseñanzas que son realmente fábulas fantasiosas, que realmente uno no comprende porque hay personas que han puesto, que han creído en semejantes cosas, son abruptos, son algunas doctrinas estrafalarias. El otro aspecto de la apostasía es el aspecto moral, es decir, cuando el creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado y de la inmoralidad. Y de eso pues tenemos algunos versículos en la palabra de Dios que nos pueden ilustrar muy bien eso, como Romanos 8, versículo 13, que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiere decir que nosotros los cristianos debemos de estar en la tarea de hacer morir las obras de la carne con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos vencer las obras de la carne.
Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, los versículos 20 al 22, que lo leímos ya, que habla acerca de, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Son personas salvas, son personas que han tenido el conocimiento de Jesucristo, es decir, la experiencia de la salvación, dice, enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones del mundo, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esa es la otra forma de apostasía. Entonces, una persona puede caer en las dos formas de apostasía o en una sola de ellas. ¿Qué más consideramos nosotros la semana anterior acerca de esto? Dijimos nosotros también que la Biblia advierte y da advertencias acerca de la apostasía. Estas advertencias estaban destinadas a alertar sobre el peligro mortal de abandonar la unión con Cristo y de motivar a los cristianos a perseverar en la fe y en la obediencia al Señor. Así que en la Biblia tenemos muchos pasajes de advertencia y que, eh, y que algunos, por ejemplo, dicen, bueno, estas advertencias que están en la Biblia no necesariamente demuestran que un cristiano puede caer en apostasía. Bueno, sugerir eso es realmente eh, desconocer lo que dice realmente estos textos de la palabra de Dios, que son muy claros y muy enfáticos. Estas advertencias hay que considerarlas como, digamos, referencias a la realidad del peligro de caer en apostasía. Es decir, no debemos confiarnos nosotros, no que debemos saber que el enemigo es astuto, que ha engañado a muchos creyentes, que los ha hecho caer en apostasía, y tenemos algunos versículos de la palabra del Señor que hablan al respecto. Solamente como ahí tengo varios, voy a mirar, por ejemplo, eh, Colosenses 1, por ejemplo, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, los versículos 21 al 23, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está diciendo que debemos como cristianos permanecer fundados, firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio, sugiriendo que fuese posible ser movidos de esa esperanza si llegáramos nosotros a descuidarnos de la vigilancia que debemos tener. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y quizá de los pasajes más contundentes encontramos en la palabra de Dios como una advertencia. Tenemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3, que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso dice Hebreos 2, 1 al 3. Y si toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Se incluye el escritor de la carta, de si descuidamos una salvación tan grande. Eso quiere decir que hay que cuidar esa salvación que de Dios hemos recibido, que es nuestro deber apreciar, valorar y cuidar esa salvación que hemos recibido. Por ejemplo, el escritor de la carta hace una comparación en Hebreos 3, 6 al 14 acerca de lo que fue Israel en Egipto. Y entonces dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Y dice el versículo 12 de Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, mire que esto es una advertencia que habla de un peligro constante, de que ya no puede apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto sí que me hace a mí pensar, hermanos amados, en esas personas que lamentablemente han creído que no importa lo que ellos hagan, ellos son hijos de Dios, son salvos, siempre salvos. Muchas personas que han pensado de esa manera, dice la Biblia, como dice la escritura donde hemos leído, puede terminar endurecido por el engaño del pecado. Es decir, personas, mis hermanos, que ya no admiten ninguna corrección, ningún llamado de atención, aunque su pecado es evidente, aunque su pecado causa tropiezo a otros hermanos, aunque su pecado es conocido por la iglesia o por muchos miembros de la iglesia, y a estas personas se les exhorta, se les llama la atención, pero ellos no quieren arrepentirse porque ellos creen que tienen la razón, que todos los demás están mal y que ellos están bien, que ellos no tienen por qué, digamos, y dicen, no me importa lo que piensen los demás de mí, ni lo que digan de mí, lo que importa es lo que Dios piense de mí. Pero muchas veces son personas que ellos son conscientes de su pecado, de su mal proceder, pero ellos no se dejan corregir, mis hermanos. Son sabios en su propia opinión, se han endurecido por el engaño del pecado, es decir, y están engañados a sí mismos, creyendo que están bien o creyendo que de todas maneras, como sea, irán al cielo. Y están equivocados, hermanos amados. ¿Por qué? Como dice la palabra de Dios, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La característica de un cristiano que está bien delante de Dios es una persona sensible, no es una persona dura de corazón. Es una persona que ante cualquier asomo del pecado en su vida se entristece, no quiere el pecado en su vida, no acepta el pecado en su vida. Esta persona se lamenta, de pronto tiene algún desliz, dice alguna mentira, se deja engañar por el enemigo en algún pecado. Esta persona no acepta el pecado en su vida como algo normal, sino esta persona siempre está buscando
el perdón de Dios, la reconciliación con el Señor. Esa es una característica de una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, porque es sensible a la voz del Espíritu Santo. Mirábamos también en Santiago capítulo 5, mis hermanos, este pasaje que nos dice, eh, en el versículo 19 y 20 de Santiago 5, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, eso quiere decir que un cristiano está expuesto, y esto se está refiriendo a la apostasía teológica, no a la apostasía moral. Dice, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Entonces, lo que aquí encontramos es que una persona, como ya lo sabemos, se puede apartar, pero puede regresar. Aunque hay una forma de apostasía de la cual cuando la persona la practica, ya esa persona ya no tiene retroceso. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma. Quiere decir que si este creyente que se apartó de la verdad hubiese seguido en la mentira, ¿cuál hubiese sido el resultado de su vida? Condenación, la muerte eterna, porque la muerte del alma es lo que la Biblia llama la muerte segunda, muerte eterna, para la cual no hay nada que hacer. Entonces, mis hermanos, estábamos considerando precisamente estos, vimos algunos ejemplos que la Biblia menciona acerca de apostasía, la cual ustedes citaron algunos. Y quiero inmediatamente, mis hermanos, eh, eh, quiero inmediatamente, mis hermanos, que entremos en ese versículo que decíamos está relacionado con el tema que estamos hablando, que se encuentra en la primera carta de Juan, el capítulo 5, versículo 16 y 17, que nos dice la palabra de Dios en aquel pasaje que ya lo leímos al inicio. Es, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, dice la palabra de Dios. Lo primero que nosotros debemos establecer, hermanos, al interpretar estos versículos de la palabra de Dios, es el hecho de que el apóstol Juan se está refiriendo a alguien que es cristiano. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Y dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Algunos dicen que como en esa segunda parte del versículo dice, hay pecado de muerte, y no está mencionando que un hermano lo pueda cometer, entonces significa que un cristiano no podría cometer ese pecado de muerte. Pero yo les digo una cosa, mis hermanos. Si el cristiano no está en peligro de cometer pecado de muerte, entonces, ¿para qué Juan lanza esa advertencia? Si el apóstol Juan está lanzando esa advertencia, es porque el apóstol Juan considera que el creyente podría incurrir en ese pecado de muerte. Si no, ¿para qué lanzaría la advertencia? Entonces, lo que debemos considerar aquí, hermanos, y en primer lugar, quiero decirles que hay dos opiniones con respecto a estos versículos, y están, y digamos que lo más, ¿cómo le digo? Lo que más genera esa, ¿cómo le digo? Lo que más genera esa controversia es la palabra muerte en este versículo, porque definitivamente que tenemos que establecer, bueno, pero ¿a qué clase de muerte se está refiriendo Primera de Juan 5:16? ¿Es muerte espiritual o muerte física?
porque solamente tenemos esas dos opciones, ¿no, mis hermanos? Tenemos la opción que el pasaje puede estarse refiriendo a muerte física o a muerte espiritual. Bueno, algunas personas sugieren que se refiere a muerte espiritual y no a muerte física. Y las personas que, digamos, optan por esta interpretación es, digamos que el sentido literal del versículo es el pecado que conduce, es decir, lo que nos dice llanamente el versículo es, eh, si alguno viera a su hermano cometer pecado que conduce a la muerte. Es decir, cuando miramos la construcción griega de ese texto, en el griego tendríamos que leer literalmente a su hermano cometer pecado que conduce a la muerte. Esto es para los que cometen pecado que no conduzca a la muerte. Pecado que conduce a la muerte, por el cual yo no digo que vida. Es básicamente eso lo que el versículo literalmente nos está diciendo a nosotros. Algo que me llama la atención de este pasaje, mis hermanos, es que esto resulta confuso para nosotros, esto de pecado de muerte y pecado no de muerte. Pero el apóstol Juan se lo expresa a los hermanos allá en Éfeso, es a quienes les está dirigiendo esta carta. El apóstol Pablo les habla a ellos como de algo que ellos conocían. Él no procede a explicarles. Usted sabe que el texto no dice, el apóstol Juan no les dice, hermanos, les voy a explicar qué es pecado de muerte y qué es pecado que no conduce a la muerte. Pues, si el apóstol Juan no les explica a ellos esto, eso quiere decir que los hermanos sabían de qué les estaba hablando el apóstol Juan. Para nosotros es confuso, para ellos no lo era, ellos sabían de qué estaba hablando el apóstol Juan. Entonces, digamos que en este caso mm, nos remitimos al Antiguo Testamento y decíamos nosotros la semana anterior con respecto a esto que en el Antiguo Testamento existe la diferencia entre pecados inconscientes o no deliberados. Y también estaban los pecados deliberados o los pecados conscientes. Y usted recordará que la pena era diferente para los unos y para los otros. Sabe que habían pecados en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el caso del adulterio, cuya pena era la muerte. O sea, ahí no había, digamos, una expiación, una penitencia que se le colocara a la persona. No, hermano, la pena era la muerte. Habían ciertos pecados para los cuales no había ningún tipo de expiación, sino que la pena era la muerte. No había ningún sacrificio que se hiciera por el pecado de estas personas. Digamos que hay una clase de pecados graves que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento que definitivamente acarreaban la muerte. A mí siempre me ha sorprendido, mi hermano, ese pasaje del libro primero de Samuel, en el capítulo 3, donde se habla acerca del pecado de Elí y de cómo Dios veía ese pecado. Cuando Dios le habla a Samuel y le revela aquella visión, en el, dice el versículo 12 de primero de Samuel capítulo 3, y esto es uno de los versículos más impresionantes para mí en la Biblia, o sea, donde Dios dice algo tan fuerte, ¿no? Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios
y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces aquí tenemos nosotros también una clase de pecado, hermano, para lo cual no había ningún sacrificio. ¿Qué es lo que quiere decir, hermano? Que ni los hijos de Elí ni Elí se salvarían de morir por el pecado que cometieron. Ahora, con respecto a Elí, dice, me llama la atención que el texto dice, por la iniquidad que él sabe. Eso quiere decir que Elí era un hombre consciente de su pecado y de lo que su pecado le ocasionaba a Dios y al testimonio de Dios y al nombre de Dios. Por esa razón, mis hermanos, pienso yo, debido a la posición en la que Elí se encontraba y debido al tropiezo que su pecado ocasionaba por la posición que él detentaba, pues eso hace más grave su pecado. Miremos, por ejemplo, lo que la Biblia dice con respecto a Moisés. Ustedes saben que a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Que se enojó y golpeó la roca. Alguien pudiera decir, oiga, pero eso no es tan grave, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo grave de ese pecado? Lo grave es quién lo cometió. Era el representante de Dios en el pueblo. Usted no se imagina, hermanos, el grado de responsabilidad que tenemos nosotros, los que somos representantes de Dios ante el pueblo. Tenemos una responsabilidad tremenda delante de Dios. Por eso cuando un líder espiritual comete un pecado, estamos hablando de algo grave, de algo que ocasiona mucho daño, hermano, de algo que ocasiona destrucción y mucho dolor. Por eso algunas personas que no comprendo yo, hermano mío, algunas personas, por ejemplo, eh, en su afán de reconocimiento, ellos mismos se autodenominan pastores y siervos de Dios, gente que no espera que los nombren, sino que ellos se autoproclaman pastores y siervos de Dios y hasta dividen una congregación y un pueblo para poder conseguir que se les llame pastores. Son personas, hermanos, que no entienden la responsabilidad del ministerio. Definitivamente, mire, mi hermano, estamos aquí porque Dios nos llamó, pero meterse uno donde Dios no lo ha llamado es una cosa delicada, hermano querido. Es algo muy delicado. Yo jamás ostentaría usurpar una posición de pastor y tomar una posición de esas a menos que fuese consciente que Dios me llamó para que le sirviera. Es algo delicado. Por eso muchas personas, el juicio va a ser terrible. Y usted sabe, mi hermano, que la Biblia habla de grados de castigo en el infierno y en la condenación, ¿cierto? Por eso la Biblia dice que al que mucho le fue, el que eh, conociendo la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azotes, recibirá muchos azotes, porque aquel a quien mucho se le dio, mucho se le demandará, dice la palabra de Dios. Terrible me parece eso, mi querido hermano. Quiere decir que el grado de castigo en la condenación tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios que esa persona tenía. Tremenda esta parte. Bien, mis hermanos, entonces les decía que en el Antiguo Testamento encontramos esas dos clases de pecado, pecado consciente y pecado inconsciente, pecado consciente o deliberado, donde no había lugar para la expiación. Las personas que pecaban de manera inconsciente, digamos sin intención de dañar, de hacer lo malo, esas personas pues recibían el perdón. Usted sabe que había un día al año donde se ofrecía un sacrificio que lo hacía el sumo sacerdote, que se llamaba el día de la expiación. Ese día entonces el sacerdote hacía expiación por los pecados de todo el pueblo.
y entonces las personas recibían la expiación de sus pecados que hubiesen cometido, hablando precisamente de pecados inconscientes, no de pecados deliberados para los cuales ya había una pena, y era la pena de muerte, muerte por lapidación, y que generalmente tenían que ver con pecados asociados a la inmoralidad. Entonces, esta distinción parece ser que, digamos, algunas personas sostienen que el pasaje de Primera de Juan 5:16 se refiere a muerte espiritual, pecados que conducen a la muerte espiritual. Eh, lo que nos dicen estas personas es que el pecado que conlleva a la muerte espiritual, según lo que el apóstol Juan ha tratado en esa primera epístola, pues de qué pecados nos ha estado hablando Juan en su primera carta, en su primera epístola. Pues, digamos, ha hablado principalmente de dos pecados graves que son la negación de que Jesús era el Hijo de Dios. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. Allí habla precisamente acerca de esa clase de pecado. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, digamos que de los pecados más graves que Juan menciona en su carta están el rechazo de que Jesús es el Hijo de Dios, y también otro pecado grave está en el capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, las personas que sostienen esta posición de que se refiere a muerte espiritual dicen, estas personas que rechazan a Jesús como el Hijo de Dios y que odian son personas que incurren en ese pecado de muerte espiritual, o sea que terminan muertos espiritualmente, quedando excluidos de la vida eterna. Pero mis hermanos, de verdad que es bien difícil, pero puede suceder, por supuesto, que alguien, que un creyente termine negando que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay otra cosa, y es que cuando el apóstol Juan les amonesta a los hermanos allá en Éfeso con relación a estos pecados, el apóstol Juan dice, si alguno viere a su hermano cometer, eso quiere decir que esos pecados de muerte eran evidentes. Se podía dar cuenta a alguien. Yo le digo una cosa, hermano. Generalmente cuando alguien odia a otra persona, no siempre es notorio eso. A veces hay personas que disimulan su odio contra otras personas. Por lo tanto, hermano, a mí esta opinión particularmente no me deja muy convencido. No me parece que sea como la explicación que deja claro el texto. Y dicen que esto conduce a la muerte porque la persona se niega deliberadamente a creer en el único que puede darle vida, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero eso me parece ser el pecado más de un inconverso que de un creyente. Negarse a creer deliberadamente que Jesucristo es el Hijo de Dios y el único que puede darle vida, me parece que es un pecado más común del que no conoce a Dios
que del que conoce a Dios. Así que digamos que no, no me parece que es, digamos, como la explicación más satisfactoria. La otra opinión es que se trate de la muerte física. Algunos dicen que lo que está haciendo Juan en estos versículos es citar el caso de un creyente que perdió la vida por causa de su pecado. Ahora, nosotros sí vemos en la Biblia ejemplos, hermanos, de personas que a causa de su pecado, Dios les cortó la vida, ¿cierto? Por ejemplo, recordemos, alguien mencionaba el domingo el caso de Nadab y Abiú. Bueno, ellos son claros ejemplos de personas que eran sacerdotes y Dios les quitó la vida porque ellos desobedecieron deliberadamente al Señor. Usted sabe que había una instrucción con respecto a lo que ellos debían hacer como sacerdotes y lo que ellos no debían hacer como sacerdotes. Eso está en Levítico capítulo 10. Y entonces lo que sucedió es que dice la Biblia que Nadab y Abiú tomaron su incensario y pusieron en ellos fuego, dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el cual Dios nunca les mandó a ellos, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Estamos hablando, mi hermano, no de una equivocación que ellos tuvieron. Cuando ellos hicieron eso, ellos lo hicieron conscientemente de que a ellos no les correspondía eso, que eso solamente le correspondía a su padre Aarón, que era el sumo sacerdote. Era él a quien le correspondía ofrecer ese incienso delante de Dios y no a ellos. Ellos eran conscientes de que a ellos no les correspondía hacerlo. Así que ellos lo hicieron y recordemos que ya había una instrucción de parte de Dios acerca de lo que sufrirían los que cometieran semejante temeridad. De manera que ellos estaban avisados, hermano. Sabían que eso no lo debían hacer porque sabían las consecuencias y sin embargo lo hicieron. Es decir, es como aquello, hermano mío, de que Dios me dice, esto no lo hagas porque te puede ocasionar la muerte y sin embargo lo hago obstinadamente, a pesar de que Dios ha dicho que no lo haga, pero yo me rebelo contra eso que Dios ha dicho. El resultado inevitablemente fue muerte por esa actitud obstinada y rebelde para con el Señor. ¿Qué más casos tenemos en la Biblia, hermano? Hay un caso muy terrible en Números capítulo 16, que es el caso de Coré y su familia. Impresionante lo que sucedió con estas personas en Números capítulo 16. Dice la Biblia que Coré, que era de la descendencia de Leví, de los que oficiaban en el tabernáculo, dice la palabra de Dios, y Datán y Abirán, que ellos sí no pertenecían a la línea sacerdotal, eran hijos de Rubén. Dice la Biblia que se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, que eran líderes, príncipes de la congregación, y dice la Biblia que eran varones de renombre y se juntaron y le dijeron a Moisés y Aarón, basta ya de vosotros. Es decir, que ellos estaban levantándose contra la autoridad de Moisés y Aarón, que habían sido puestos por Dios. Entonces, la Biblia dice que ellos, que cuando Moisés escuchó esto, simplemente Moisés le dijo, pues mañana ustedes se presentan con sus incensarios y Dios mostrará quién es el a quien él ha llamado, quién es el que le sirve, quién es el que él ha escogido para que
queme incienso delante de su presencia. Y sin embargo, dice la Biblia que Coré y todos su séquito, dice la palabra de Dios, eh, colocaron incienso, tuvieron la osadía de presentarse delante de Dios sin que ellos hubiesen sido escogidos por Dios para eso. Y dice la palabra de Dios que al otro día se presentaron ellos con sus incensarios, se manifestó la gloria de Dios y entonces dice la palabra de Dios que Moisés, Dios le dijo a Moisés, apártate de en medio de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y dice la Biblia que se apartó y entonces dice la palabra de Dios que dijo Moisés, en esto conoceréis que Dios me ha enviado para que yo hiciese todas estas cosas y que yo no las hice por mi propia voluntad. Y como mueren todos los hombres, murieren estos. O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Terrible lo que dice Moisés. Es decir, que si estos hombres tienen una muerte común como cualquiera de los hombres, entonces Dios no me ha enviado. Pero si Dios hiciera algo diferente, algo extraordinario, dice, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Dice la Biblia, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Qué juicio tan terrible, mi hermano. Menciona ahí la palabra de Dios al respecto. Definitivamente, estos hombres ofendieron gravemente al Señor y su pecado fue tan grave que la pena para ellos fue la muerte. Recuerden que ahí dice, descendieron vivos al Seol. Los testigos de Jehová dicen que cada vez que la Biblia habla del Seol se refiere al sepulcro. ¿Cómo puede ser ahí descender vivo al sepulcro? Entonces, obviamente que ahí el Seol se refiere al lugar donde van las almas de los que mueren. A eso es que se refiere. Continúo, mis hermanos. Recordemos el caso de Acán. Usted sabe que Acán también pecó de tal manera, y usted sabe que Josué le dio la oportunidad a Acán para que él reflexionara, para que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Pero Acán no quiso arrepentirse, y por esa razón usted sabe que murió apedreado. De esa manera murió él. Y también recordemos el caso de Usa, que tocó el arca del pacto. Dice la Biblia que Usa murió por aquella temeridad. Quiere decir que el hombre, temeridad significa osadía, atrevimiento, por esa razón. Entonces, el pecado deliberado y la resistencia a la autoridad de Dios en el Antiguo Testamento siempre ocasionó la muerte. Las personas que están a favor de que el texto de Juan se refiera a muerte espiritual, dicen a los que piensan o a los que creemos que se trata de muerte física. Dicen, pero es que son casos del Antiguo Testamento. Ahora estamos viviendo bajo la gracia, no bajo la ley del Antiguo Testamento. Mis hermanos, pero nosotros tenemos casos en el Nuevo Testamento acerca de también juicios severos de Dios por causa del pecado, como el caso de Ananías y Zafira, mis hermanos. Ustedes saben en el capítulo 5 de los Hechos lo que nos dice de Ananías y Zafira. Murieron también ellos, porque Dios consideró que el pecado que habían cometido había sido grave delante de la presencia de Dios. Este texto sí quiero que lo miremos, hermanos. Primera Corintios, capítulo 11,
1 Corintios 11, cuando Pablo está dando las instrucciones acerca de la cena del Señor, dice el versículo 28 de 1 Corintios 11, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y ojo con el versículo 30. El versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen. Mis hermanos, este duermen no se refiere al sueño físico. Este duermen se refiere a la muerte. Eso quiere decir, hermano querido, que Pablo le amonesta a los corintios a tomar conciencia de la cena del Señor, porque ellos habían convertido la cena del Señor en un relajo, en una cuestión diferente a lo que Dios había establecido. La cena del Señor debía tener un carácter solemne, era algo muy espiritual, algo que debía hacerse con total devoción, con reverencia a Dios, y todo eso se había perdido en la celebración de la cena del Señor por parte de los corintios. Entonces dice el apóstol Pablo con respecto a la situación de ellos, que por causa de ellos participar indignamente de la cena del Señor y haber convertido la cena del Señor en algo diferente de aquello solemne e importante que Dios había establecido, dice, muchos enfermos, había gente enferma por causa de eso, otros debilitados, quiere decir espiritualmente acabados, derrotados, y dice también, y otros muertos. Quiere decir, hermano querido, que a causa de participar indignamente de la cena del Señor, el Señor había tenido que cortar la vida de algunos. Pero aquí hay un aspecto muy importante, hermano querido, y es el hecho de que el apóstol utiliza la palabra muchos duermen. Y esa expresión no quiere decir, hermano querido, no quiere decir que esté hablando de creyentes que perdieron su salvación. Y eso es, por supuesto, algo controversial, hermano mío. Es decir, algunas personas sostienen que algunos pueden pecar, algunos creyentes, y pecar de tal manera que Dios se moleste con ellos, de manera que Dios les corta la vida, pero que no pierden su salvación. Eso sostienen algunos. Y para ello, mis hermanos, eh, digamos que cuando consideramos esto, necesariamente tenemos que mirar un texto de la palabra de Dios que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Los versículos 2 al 6 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Esa es la palabra que hay que analizar en ese pasaje. ¿Qué significa lo quitará? Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, todo lo demás no tiene ningún inconveniente para nosotros, pero el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Algunos dicen, mis hermanos, dicen que ese echar al fuego significa cuando un creyente es expulsado de la congregación. Pero a mí personalmente no me cuadra eso. Es decir, o sea, que yo no veo que ni en ningún otro lugar de la Biblia eso de que los echan en el fuego signifique
que sea expulsado de la iglesia. Yo no, o sea, esa descripción que dice, los recogen, los echan en el fuego y arden, definitivamente, hermano querido, que esa es una referencia a la condenación. Eso o sea, no podemos meterle otra interpretación a eso porque es que es lo que más concuerda con lo que nos dice el texto. Usted sabe que, por ejemplo, cuando la Biblia habla del trigo y de la cizaña, también dice la Biblia qué se hará con la cizaña, ¿cierto? Que será recogida esa cizaña y se echará en el horno y se quemará. Entonces, eso me parece que está muy de acuerdo con lo que está diciendo aquí el Señor en San Juan 15. Mi hermano, ahí lo que está diciendo es, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Definitivamente yo lo que entiendo ahí es que obviamente un creyente que haya experimentado la salvación corre el riesgo de apartarse de Dios, de apostatar y de terminar perdido y condenado, hermano. Lo que es lo que más concuerda con lo que el texto nos presenta ahí. Entonces dicen que según San Juan 15:2, eso que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, parece ser una referencia, digamos, a esta parte del pecado de muerte. ¿Qué quiere decir? Digamos, el caso de un creyente que lamentablemente el enemigo lo engaña y que se mantiene en el pecado de tal manera, mi hermano, ese creyente se entrega al pecado que ya conoció al Señor, que tuvo la experiencia de la salvación, como en el caso de Saúl, ¿verdad? Que la Biblia dice que Dios mudó su corazón y que lo hizo otro hombre, se refiere a un creyente que lamentablemente se apartó de Dios y se entregó de tal manera al pecado que lamentablemente a Dios no le quedó otra alternativa sino cortarle la vida a esa persona. Entonces, a mí me parece que eso es lo que cuadra más. O sea, lo que me parece que explica mejor el texto es eso. Es decir, un creyente que lamentablemente se aparta de Dios y se entrega de tal manera al pecado, de manera que el castigo que cae sobre él es la muerte por causa del pecado de esa persona. Así que me parece, hermano querido, que cuando dice, por ejemplo, la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, que si viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará a Dios y Dios le dará vida. Ahora, lo que tenemos que establecer es una cosa, hermano mío. Si el texto compara la muerte con la vida, eso significa entonces que si estamos hablando de muerte espiritual, entonces tendríamos que hablar también de vida espiritual. Pero entonces, digamos, un hermano orar a Dios para que Dios le dé vida espiritual. Si el creyente ya tiene a Jesucristo, tiene vida espiritual. Me parece que esa oración ahí no compagina, no cuadra, pero que la oración orará a Dios y le dará vida, se refiere precisamente a la vida física. Ustedes saben que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el caso de Ezequías, a Ezequías se le dijo que iba a morir, pero Ezequías oró y Dios le dio vida, le alargó la vida a Ezequías. Entonces, mi hermano, además, en los pasajes que ya hemos visto de la palabra de Dios, hemos visto que en la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como ya lo hemos demostrado, se habla de la muerte física en algunos casos como una disciplina drástica del Señor, donde la conducta de un creyente sirve de grave tropiezo para los demás. Es decir, vemos en la escritura que algunos, lamentablemente, fueron castigados con la muerte por causa de la renuencia
o de la obstinación de permanecer en el pecado y la renuencia a arrepentirse y a corregir el mal proceder. Dios cortó esas vidas. Así que, digamos, como vemos en la palabra de Dios, casos, personas que por causa del pecado fueron sus vidas cortadas físicamente, entonces yo pienso, hermano, creo yo, por lo que me parece que más se acomoda con el texto, que es a eso a lo que el apóstol Juan se está refiriendo con pecado de muerte. Es decir, con cierta clase de pecados en los que el creyente, si persevera en esa conducta que es un escándalo y un grave tropiezo para los demás, cuando el creyente obstinadamente decide persistir en su maldad y en su pecado, entonces digamos que la opción y la alternativa de Dios es cortarle la vida a esa persona para que no sirva más de tropiezo y haga daño a otros con su mala conducta, porque se trata de un creyente. Usted sabe que el pecado del creyente hace tropezar al inconverso, al que no conoce a Dios, y le pone un obstáculo para la salvación. Quisiera saber, mis hermanos, ustedes qué pueden decir al respecto, si quieren aportar algo más a lo que se ha dicho. Pastor, Dios le bendiga. Yo quisiera Amén, amén. aportar dos ejemplos de la Biblia sobre la apostasía. Dice Judas 12, estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto, convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran, buscan solo su propio provecho, son nubes sin agua llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto, cuando debieran darlo. Estas son doble muertos arrancados de raíz. Y el otro es de Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, inútiles para cualquier obra buena. Tremendo. Son versículos fuertes que hablan precisamente de eso, sí. Aquí está hablando, digamos, y de los falsos profetas y de los falsos maestros que hacen tropezar a otros, que se convierten en blasfemos y que se corrompen, dice, como animales irracionales, dice la palabra de Dios. ¿Alguien más quisiera añadir algo, aportar algo de lo que hemos dado? Pues está todo, o quedó claro, mis hermanos. Hermano Samuel, Mi hermano Javier. Marcos 3:29 habla, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado De eterno. juicio eterno, sí. De juicio eterno. Sí, Entonces, en sí, estos pecados de muerte, también algunos asocian la blasfemia contra el Espíritu Santo, también la apostasía, como pecados que conducen a que Dios, pues, corte la vida de esas personas. ¿Algo más, hermano Javier? o sea, Hechos 5:1-10 sobre Ananías y Zafira, Sí, le mintieron al Espíritu Santo. exactamente. Entonces, el pecado de muerte es un pecado deliberado, Ajá, consciente, ajá, continuo y falta sí, de arrepentimiento. amén. Muy buena esa definición, hermano Javier. Repítala, por favor. El pecado de muerte es un pecado deliberado, Ajá. consciente, continuo y falta de arrepentimiento. Para el que la persona que lo comete no muestra ninguna señal de arrepentimiento. Amén. Muchas gracias, hermano Javier. Muy bueno ese aporte. La hermana Nuri iba a decir algo. ¿Va a aportar Sí. algo, hermana Nuri? ¿Me escucha, pastor? Claro que sí, hermana. Sí, sí le escucho. Nos habla en Números 9:27 de que se pecare por hierro, que es pecado por ignorancia, cuando se hacía una expiación por ese pecado por ignorancia que llamaban hierro, entonces era perdonado el pecado.
¿Cómo es, hermana? ¿Números qué? Números 9:27. Es que el capítulo 9 de Números solo tiene 23 versículos. Número 9:27, ¿verdad? Donde habla de que la persona que peca por yerro, que es pecado por ignorancia, presentaba una expiación y entonces el pecado era perdonado. Sí. Bueno, digamos, esos pecados que eran, que pues tenían sacrificio, que se podía hacer sacrificio de expiación, generalmente eran pecados, digamos, no deliberados. Digamos, es que hay dos formas en las que se puede pecar. Digamos, en abierta rebelión contra Dios. Cuando una persona, digamos, lo hace con una actitud de, digamos, como en el caso de los muchachos. Un hijo puede desobedecer a sus padres, digamos, ¿cómo le digo? Eh, que de pronto se le olvidó la orden que le dieron sus padres, que lo hizo, pero no con la actitud de resistir la autoridad de sus padres. Es decir, no lo hizo para provocar a sus padres. Usted sabe que hay ocasiones en la Biblia donde dice que provocaron a ira a Dios. Entonces, esas eran ocasiones donde la gente, o sea, lo hacía porque querían provocar a Dios, porque tenían la intención de ofender a Dios directamente. Mientras que hay otros casos de pecado donde la persona no quiere resistir a Dios, no quiere desagradar a Dios, no quiere, digamos, levantarse contra la autoridad de Dios. Y generalmente estas personas reconocen su pecado delante de Dios, no rechazan el arrepentimiento, sino que están dispuestos a pedir perdón a Dios por lo que ellos han cometido. Entonces, digamos que aquí lo que se juzgaba era la intención con la que se hacía el pecado. Y eso, por supuesto, nos dice a nosotros, hermanos, que, digamos, lo más importante es la intención. Por eso una persona puede ser débil, pero si esa persona tiene el deseo y tiene la intención de agradar a Dios, de servir a Dios, pues Dios le va a ayudar porque Dios conoce la intención que esa persona tiene. Tiene una disposición sincera de hacer la voluntad de Dios. Amén. Pastor. Bien, hermanos, de verdad que les agradezco mucho sus aportes. Y, Hermano Samuel, sí, hermano Javier. usted hacía una pregunta el culto pasado en lo que se refiere a pecados veniales y mortales. ¿Esto tiene que ver solo con doctrina católica o también encontramos bíblicamente? No, mi hermano, o sea, bíblicamente no existe pecado venial y mortal. Esto, digamos, es una interpretación equivocada y que hace parte solamente de la doctrina católico-romana, en lo que tiene que ver con esa cuestión de las indulgencias y la venta de indulgencias y todo eso, porque la Biblia dice, y precisamente, mi hermano, ahí en ese pasaje, es que ahí mismo está la respuesta, ¿cierto? En Primera de Juan capítulo 5, después de que se habla de eso, el versículo 17 dice, toda injusticia es pecado. Ahí lo dice, toda injusticia es pecado. Entonces, digamos que el pecado igual delante de Dios es, digamos, lo que ocasiona el tropiezo. El pecado es lo que ocasiona la muerte, la condenación, pero digamos, aunque ciertamente quien juzga la gravedad del pecado es Dios y no nosotros, que realmente es Dios quien conoce la intención y el corazón de cada persona. Entonces, lo que ha hecho la religión tradicional es hacer una selección de pecados a su juicio y a su criterio de que estos son veniales y que estos son mortales.
pero realmente el pecado, dice, toda injusticia es pecado delante de Dios. Y quien determina la gravedad del pecado es Dios, porque es contra Él quien cometimos la falta. Entonces, lo que ha hecho la religión es atribuirse el derecho de decidir qué pecados son veniales y qué pecados son mortales. Pero realmente eso no existe en la Biblia. La Biblia habla del pecado como tal, y el pecado es sencillamente la desobediencia, la transgresión a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Esa actitud de desobediencia es pecado. Entonces, digamos que más bien pecado tiene que ver con lo que conduce a practicarlo, y lo otro son pecados. Es decir, las formas en que se manifiesta el pecado, como decía Pablo, el pecado que está en mí, ¿verdad? Es decir, nosotros somos pecadores por condición y por naturaleza, ¿cierto? Porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros, pero también somos pecadores por el pecado que practicamos nosotros. Es decir, aunque una persona tratare de cuidarse de no cometer algún pecado, sin embargo, eso no lo exime de la condición de pecador. ¿Por qué es pecador? Pues David dijo, en pecado nací y en pecado me concibió mi madre. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde está la cuestión de la doctrina católica de las obras, de la salvación por las obras. Nosotros no creemos, porque la Biblia no enseña salvación por las obras, y creemos que el hombre es pecador por naturaleza. Somos pecadores porque nacimos con la naturaleza pecaminosa en nosotros. Y los pecados que se cometen son simplemente la manifestación del pecado que ya está en el interior de cada uno de nosotros, en el corazón, está arraigado. Amén. Amén, hermano. Bien, mis hermanos, qué bueno es estudiar la palabra de Dios. Amén. Pastor, Sí. para corregir el versículo es en Levíticos 4:2. Muy bien. Amén, amén. Bien, Hermano Samuel, sí, hermana Noemí. una persona descarriada que le toque la gran tribulación puede tener la oportunidad de ser salvo, no, pues tener la oportunidad de ser salvo. La tiene, hermana, tiene la oportunidad de ser salvo. Descarriado que se quede para la tribulación, o pues obviamente va a tener la oportunidad de salvo. Usted sabe que las condiciones y las circunstancias van a ser muy terribles para salvarse, pero aún tiene la oportunidad. Así es la misericordia de Dios tan grande. Amén. Amén, amén. Qué bueno. Bien, mis hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios porque nos regaló este hermoso tiempo para aprender de la palabra de Dios, para estudiar la palabra del Señor, para edificarnos. Amén. Oremos, mis hermanos, demos gracias al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Te agradezco inmensamente la oportunidad que me has dado de poder compartir con mis hermanos este tiempo, Señor, en el que hemos abierto tu palabra para una vez más aprender de ella. Señor, toda gloria y toda honra es tuya. Humillamos delante de ti, reconocemos nuestra necesidad. Hemos hablado, Dios mío, acerca del peligro al que estamos expuestos nosotros por causa del pecado y la apostasía, Dios mío. Pero queremos que guardes nuestros corazones, Señor, de apartarnos de tu verdad, a nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, que siempre estemos aferrados a ti, que la verdad esté siempre presente en nuestros corazones, y que nosotros siempre esté la disposición de amarte, de servirte y de serte fiel hasta el final, Dios amado. Te lo pido, Padre Celestial, guarda a cada uno de mis hermanos,
aquellos que de pronto están atravesando un momento de debilidad espiritual, están pasando por desaliento espiritual, te pido que les fortalezcas y les ayudes, Dios mío. Guárdalos de toda tentación del enemigo, de toda intención del enemigo de apartarlos de tus caminos, Señor, y de negar la fe. Guarda sus corazones, atráelos a ti, Señor, y rogamos para que la fe de ellos no falte, Señor. Si el enemigo, Señor, les está zarandeando, guárdalos, Dios mío, que su fe no falte y que retornen a la comunión contigo, bendito Dios. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, guarda cada uno de mis hermanos, Señor, con esa paz perfecta y preciosa que tú das y nadie más puede dar, mi Dios. Sea tu paz y tu presencia en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones y de nuestros hogares, en el resto de este día, Padre amado. Lo suplico, Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde. Fue grato para mí compartir este tiempo con ustedes. Dios le bendiga, hermano Samuel. Hasta mañana. Feliz noche a todos. Dios los bendiga, Dios los guarde.